Chicos, sin mascarilla. Ya, pero solo por la foto. Sí, sí, sí. ¡Papá! ¡Papá! Autorización número 00846. CNE, Elecciones Generales 2021. Viernes 19 de febrero 2021, en nuestro primer programa de esta segunda temporada, donde hemos hecho una gran variación, aparte del horario, porque ahora estamos todos los viernes a las 9 de la noche, es irnos con la verdad y la plena de temas que realmente resulten trascendentales para la ciudadanía. La verdad y la plena hoy de la cultura en el Ecuador. Y tenemos una invitada que también, aparte de tener el récord de ser nuestra primera invitada de esta segunda temporada, es también la segunda persona que estuvo en la primera temporada hablando justamente de este tema que nos parece muy trascendental, pero relacionándonos mucho con la política. Hoy vamos a hablar sobre la cultura en el Ecuador con la doctora Marta Rizo, de quien dentro de las personas, amigas que conozco, muy admirable todo su perfil educativo. Voy a leer solo un pedacito nada más para que no se nos termine el programa leyendo todos los títulos obtenidos por mi querida doctora, ¿no? Consultora, investigadora social, gestora cultural, crítica de arte, perito de obras de arte, productora, con experiencia en administración, planeación prospectiva y planificación estratégica. Tiene doctorado, PhD en ciencias sociales, especialización en sociología, doctorado, PhD en ciencias del arte, licenciatura en danza, diplomado en educación superior. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Gracias, Beto, por la invitación. Buenas noches. Y para mí siempre será un placer estar en este programa de La Verdad y la Plena, que es muy importante. Marta, cuando hablamos de la verdad y la plena, en este caso de la cultura en el Ecuador, la verdad generalmente son las medallas. Ese es parte del concepto de nuestro programa, ¿no? Es que normalmente cuando nuestros invitados dicen esto soy, pero cuando decimos la plena es a veces las cosas que todavía faltan por cambiar. ¿Cuál es la verdad? Empecemos por la verdad de la cultura en el Ecuador. La verdad, Beto, es que la cultura es demasiado importante. Es un sector estratégico que debe ser considerado para los planes de desarrollo. Yo lo veo a la cultura como un fenómeno de masas que propicia la igualdad de oportunidades para alcanzar un desarrollo sustentable, sostenible. Y la plena es que no ha sido valorado, sigue siendo subvalorado, incluso dentro de los planes sectoriales no está considerado como un sector extremadamente importante. Y vemos las causas y efectos que ahorita pasa la cultura y el sector cultural y todos los trabajadores y quehaceres del sector artístico-cultural que está en crisis. Vamos a ver un pequeño video que nos ha preparado justamente Marta como una introducción al programa. La cultura es muy importante dentro de la sociedad. Yo no puedo imaginar un pueblo sin cultura, una sociedad sin prácticas culturales estables, sólidas, que lleven a una cohesión social democrática. La cultura juega un rol importantísimo como eje promotor
no solo de identidades o valores simbólicos, sino que se constituye en una estrategia como para que las sociedades alcancen sus objetivos de forma inclusiva, donde haya justicia, donde haya valores, donde haya pensamiento crítico, donde se desarrolle la creatividad. Lindas palabras que de una u otra manera ratifican la importancia que tiene la cultura en nuestro país. Pero normalmente ya a cualquier cosa se le puede llamar cultura, porque estamos viendo, decía, y recientemente, ¿no?, en este feriado de carnaval, decían, nos están dañando la cultura de las piscinas, imagínate, o sea, ¿a qué le podemos llamar cultura? Porque a la larga cualquier comportamiento que se viene haciendo se le está llamando cultura. Bueno, aquí es importante aclarar una especie. Cultura es todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y lo que se relaciona con cultura son las prácticas culturales que llevan las personas. Sí, ya, estas prácticas culturales de armar piscinas, de bailes tradicionales, de quemar el año viejo, se hacen constantemente, se vuelven en prácticas culturales. Pero en sí lo que es cultura es todo lo que somos y hacemos. Y estos son prácticas culturales que pueden ser unas positivas y otras pueden ser negativas. O sea, no todas las prácticas culturales son que te alcancen como para hacer un desarrollo, algo positivo o crecimiento. Hay unas prácticas culturales que son nefastas también. Que vienen a ser como tradiciones, ¿no? Porque un poco lo que se ha estado opinando por parte de la ciudadanía es como que la pandemia no solo ha ido en contra del tema de salud, de la economía, sino también de las tradiciones que tenemos, ¿no? En este caso los ecuatorianos. Bueno, aquí hay algo sumamente importante que hay que destacar. Pensar que los sectores se vuelven independientes es uno de los grandes errores que se ha cometido durante todos estos años, desde 1830 de la República. Siempre tenemos que pensar que todos tienen que ir hacia un objetivo y trabajar articuladamente. Entonces, cuando hablamos de identidades, cuando hablamos de prácticas, al no considerarlas como un sector productivo o como un sector identitario, va a causar malestar. Si tú no tomas estas prácticas y las estudias, que es una de las fallas que existen, existe una carencia de investigaciones científicas en cuanto a comportamientos, identidades, y por eso muchas acciones que se toman desde organismos gubernamentales se traducen en cuestiones que afectan a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no hay este tipo de investigaciones como para poder tomar estrategias claras que podamos llegar a un consenso. Pienso que el COVID, que es una situación que nos ha hecho ver realidades profundas y ha acentuado ya los grandes problemas estructurales, tiene la única ventaja es que hay que la ciudadanía logre ir hacia una cohesión social democrática, y solo eso se va a lograr a través de prácticas culturales positivas. Que dependerá mucho también de quienes dirigen la cultura en nuestro país o en cualquier país. Yo leía esto que has escrito, que me imagino es producto de la investigación que realizas, sobre los factores que influyen mucho en el tema cultural. Y mucho tiene que ver los profesionales que son designados claves para dirigir este país. Exacto, Beto. Una de las dificultades más grandes y la problemática justamente se centra en la profesionalización. En el momento que entra uno que no es profesional, que no tiene las competencias claras para un puesto jerárquico, vamos a ver las fallas que tenemos, fallas en comunicación, fallas en falta de planeación, en falta de planificación, y a la larga la que pierde es la sociedad. Y de ahí es la importancia que el profesional que entre en un puesto jerárquico tenga las competencias claves como para poderse desarrollar. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Se politizan estos puestos y de forma tal que puede asumir cualquier persona, y esa persona que entra, al no tener las competencias claves, entra en un proceso de aprendizaje. Pienso que los puestos jerárquicos no tienes que ir a aprender,
tienes que ir a trabajar, ni siquiera servir. Lo que pasa, Marta, es que a veces se asume también la popularidad para designar ciertas cosas, ¿no? Pasa en el Ministerio de Cultura, pasa en el Ministerio de Deporte, que por haber sido un excelente profesional deportivo o por ser un excelente artista, la gente va a ver bien que lo pongamos de ministro del deporte o ministro de cultura, ¿no? Eso es una cuestión importante, Beto, y pienso que nuestra sociedad, más importante que una vacuna COVID es vacunarnos contra esa parte. Pienso que aquí viene la plena, como tú dices. La plena es dar la meritocracia que se merece en puestos jerárquicos. No vamos a salir de ninguna crisis con gente improvisada, con gente que no tiene la capacidad, porque esas personas que lleguen, por más buenas intenciones que tengan, lo único que van a hacer es a cometer errores. Y estos errores lo pagamos todos como sociedad. Y generalmente siempre son, por ejemplo, en el caso específico del Ministerio de Cultura y de las diferentes dependencias, también aparte de esta falta de profesionalización, también de lo que leía, es el tema de los recursos económicos. O sea, es como que dentro del menú de los recursos económicos de un gobierno, generalmente la parte cultural tiene que estar ahí peor que las alcaldías ahora, que tienen como no sé cuántos meses que no le pagan. Bueno, es normal cuando hay una crisis económica, porque la cultura es una de las primeras cosas que le cierran la llave. Va a tener los recortes más importantes. Y precisamente es por este tipo de personas que no tienen claridad en el concepto de lo que es cultura y no tienen las herramientas necesarias como para poder defender presupuestos y lograr verdaderamente un desarrollo que alcance no solo para ciertos grupos elitistas dentro del sector cultural, sino que llegue más que nada a todas las comunidades. Entonces, desde ese aspecto, igual el gobierno sí ha hecho un esfuerzo en cuanto a presupuesto y los años anteriores también. Cultura ha tenido un presupuesto importante en inversión como para proyectos de festivales, como fondos para procesos de creatividad, pero vemos que todo esto se ha diluido porque son eventos que no han tenido un impacto social o un impacto productivo dentro de las comunidades. Vemos grandes falencias en cuanto a comunicación, grandes falencias en cuanto a planificación. ¿Cuáles son esos eventos? Que no solo sean eventos de entretenimiento. Un evento tiene que ir ligado para desarrollo. Y para ir ligado a desarrollo tiene que tener funciones educativas, tienes que tener función política. No es hacer política, sino justamente esta cohesión social democrática es hacer política, es unir a las comunidades, es darles herramientas de poder desarrollar su talento, potencializar sus talentos como para poder alcanzar un desarrollo. Lo que pasa, Marta, es que he tenido muy buenos amigos que han estado en las direcciones culturales de municipios o de prefecturas y generalmente, al menos ahí, es más complicado todavía el tema de contar con los recursos específicos para poder desarrollar algún tema en especial, ¿no? Por eso tocaba el tema de que a veces como que la torta no se reparte de una u otra manera en algo que trasciende en todos los ciudadanos, que es la cultura, ¿no? Así es, Beto. ¿Por qué? Porque estas personas que son las indicadas en desarrollar y fundamentar el concepto, no lo hacen. Es sencillo. ¿Cómo es posible que tú lo digas, que tanto tiempo has tenido amigos y no haya un plan cantonal de cultura? O sea, me parece algo ilógico que no tengamos índices microeconómicos, macroeconómicos de desarrollo, que Correcto. No haya una articulación con los sectores productivos, con la academia, con las comunidades. O sea, me parece algo insólito y vergonzoso ir a ocupar un puesto a no hacer nada o ir a aprender sin tener las competencias claves para poder lograr este desarrollo. Y lo peor de todo es que normalmente cuando tú no sabes o no vas con metas claras o objetivos claros y una planificación y más que nada una planeación prospectiva, vas a ser una marioneta que vas a caer en la sintonía de quién tiene más poder y simplemente
vas a entrar en procesos o prácticas mañosas de corrupción. Estamos a menos de 2 meses de elegir un nuevo presidente, ¿no? Porque prácticamente no hubo reelección del actual, y los 2 personajes que aparentemente se apuntarían para esta segunda vuelta, desde nuestro punto de vista, no de lo que ha sucedido y todo, desde nuestro punto de vista de los estudios de mercado que hemos hecho, definitivamente la segunda vuelta es Arauz con Guillermo Lasso. Nosotros en lo personal creemos que hubo un mal manejo de la difusión de los resultados desde el mismo inicio, porque todo, y revisando la sal y el aceite, no, el agua y el aceite, es que por ejemplo las 2 empresas que manejan estas 2 campañas dan resultados muy parecidos. En todo caso, ya me estoy metiendo en un tema político, pero en todo caso nos vamos a enfrentar en menos de 2 meses a una segunda vuelta. Lasso-Arauz, Arauz-Lasso, vamos a ver qué ocurre esta semana con el tema de Yaku. Pero mi pregunta básicamente sobre el tema es, ¿qué propuestas has escuchado de estos 2 personajes? Beto, yo te cuento que para ir a votar en la primera vuelta me leí todos los programas de todos los candidatos. Qué bueno, eran 16. 16 programas me los leí. No te voy a preguntar por quién votaste, pero más o menos quiénes tenían algo lógico. ¿O era un copy-paste de algún...? Te cuento que, bueno, no existe plan perfecto. Okay. No existe, eso no va a haber. Aquí lo importante es que dentro de los 16 planes, pocos planes tocaban el tema de cultura. Ajá. Unos con un acierto más grande, otros todavía les falta. Y la idea es aquí, si me preguntas personalmente, yo cogería de estos 2 candidatos la mejor parte y la uniría para una cohesión social democrática. Recordemos que cultura no es política. Cultura abraza las ideas, abraza la creatividad. Aunque la política a veces como que La política no lo comprende la cultura porque la asocia nomás como algo de arte o entretenimiento. O busca politizarla. Es como decir, cultura, ¿quién va? Va porque igual no la entendemos, no la comprendemos. Y es normal que no la entiendan ni la puedan comprender porque nadie se las ha podido explicar estando en estos cargos jerárquicos. Si la cultura no emplea estas dinámicas de desarrollo social, de estas dinámicas de desarrollo productivo, siempre va a ser un punto aislado de entretenimiento, o como dice, necesitamos la cultura porque habla de identidad y necesitamos mantener estos pueblos con una memoria o mantenerlos contentos. No se trata de mantenernos contentos, se trata de apostarle por primera vez a la cultura como un eje promotor de desarrollo, un eje promotor donde tantas veces una sociedad le ha apostado a una economía extractivista y solo al libre mercado o a esto. Ahora hay que apostarle a la cultura y unir, porque en sí unir todas estas ideas maravillosas que apoyen, pero eso sí, las personas que lleguen tienen que hacerlo y deben de ser asesores o consultores como para poder lograr estos cambios. Si no, vamos a seguir en lo mismo y ya sabemos la historia. Es como estamos en crisis, tenemos artistas totalmente que han fallecido porque no cuentan con una seguridad social, tenemos otros artistas que han migrado, tenemos un 12% de crisis porcentual en la reducción de calidad de vida del sector artístico. Tenemos, según Secretaría Planifica Ecuador, 10.000 desafiliaciones de artistas que lo han hecho de manera independiente, pagando de sus salarios para poder contar con una seguridad social. Y eso es cifras remotas cuando tenemos comunidades enteras que hemos perdido talentos maravillosos por falta de alimentos, por falta de seguridad social, por falta de medicinas. Marta, pero si vamos a ese tema ya de estos gestores culturales, por llamarlos así, sean artistas, lo que sea, pero estos gestores culturales, ¿quién debería ser la voz representante de estas personas? Porque tú dices, lo están haciendo individualmente, viendo, pero debería... Yo escucho organismos, ministerios, casas de la cultura, etcétera, etcétera,
esos son los que no están haciendo justamente esa labor de defensa del gestor cultural en general. Por supuesto, Beto. El Ministerio de Cultura, que es el órgano rector de la cultura, no rige absolutamente nada, ni siquiera cumple con las políticas culturales claves de participación ciudadana, libre, democrática y pluralista. Empezando desde ahí. Entonces, hemos tenido un fracaso de lo que es el régimen cultural dentro del país. Y ese fracaso o esta falta de comunicación, de desarrollo, es precisamente por la falta de profesionalismo de aquellos que han estado en los cargos directivos. No me lo estoy inventando yo. Esto es tendencia y esto se basa en investigaciones científicas. Si nosotros queremos salir de una crisis, tenemos que propiciar la cohesión social democrática, no estar ni ser una ideología de derecha o una de izquierda, no. Aquí se trata es del profesionalismo del talento humano. Claro, su incompetencia e inoperancia se basan atrás de política, porque no son personas competentes. Entonces, es decir, no me importa llegar a este cargo, pero desde el momento que aceptas un cargo y no tienes las competencias como para poder desarrollar o estar alineado a ese cargo, estás cometiendo un acto de corrupción terrible, porque les estás quitando recursos y oportunidades a la sociedad. Y aquí tenemos un gran sector, que es el sector artístico-cultural, que hay gestores de territorio, hay gestores en artes, hay gestores culturales, hay productores, hay creadores. Y la gente de una otra manera sí se da cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, sin ánimo de mencionar, pero tuvimos un candidato a la presidencia que fue recientemente ministro de Cultura, pero que no tenía mayor exposición de qué obra hizo. Y prácticamente solo se lo juzgó por su pasado de cantante, más no por la obra que de una otra manera pudo haber realizado dentro de ese escenario que tuvo, ¿no? Bueno, en el caso de Juan Fernando Velasco específicamente, él pensó que con su sensibilidad artística podía desarrollar un de que era el ministro más conocido, era el ministro más conocido. Y por supuesto, y admirado como artista, historia, ¿no? O sea, un gran artista. Pero de ahí sus competencias en gestión cultural y administración dejó mucho que notar. Una persona que nunca supo el concepto, y no pienso que sea el único, hay muchos, no tienen claro el concepto de cultura. La cultura es inclusión, no es exclusión. No puedes tomar decisiones autocráticas, no puedes intervenir a la cultura. Así que desde ahí, en el momento que no dominas la parte clave, solo desde la conceptualización, peor vas a lograr tener estas competencias multidisciplinares que se necesitan. La otra es que una persona, si no llega a un cargo y tiene un equipo de trabajo que sume a estas competencias, va a estar perdido. Y no se trata de asesores, porque cuando uno tiene las competencias no necesitas tantos asesores, necesitas es formar un equipo de trabajo, que haya una mayor participación de la ciudadanía, que hayan mesas de trabajo, no de diálogo, sino de trabajo, que es diferente, como para verdaderamente enfocarte en la problemática, en lo que atañe en la situación y poder tomar estrategias y acciones claves para mitigar esas propuestas. Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que una de las propuestas más grandes es erradicar la pobreza multidimensional. Ahora esa pobreza multidimensional, que es un problema estructural a lo largo de la historia del Ecuador, se ha acentuado con esta pandemia. ¿Cómo crees, Beto, que se va a poder solucionar esto? Con tantas inequidades, con tantas desigualdades. Y aquí yo pienso que la cultura juega un rol determinante, porque la cultura es la llamada a ser el órgano rector, a hacer esta cohesión social democrática, a trabajar
en territorio, a trabajar no solamente desde espacios cerrados, a incluir a la ciudadanía, a incluir a todos estos procesos para que estas prácticas culturales se vuelvan positivas, se vuelva en un aumento de un crecimiento de valores, de competencias blandas, de empatía, que tengamos una conciencia ambiental, una conciencia de cuidado, de seguridad, que no veamos gente que no le importe las demás personas, que no seamos tan individualistas, etcétera. O sea, que aquí hay que hacer un trabajo fundamental. Hoy por hoy, un artista, ¿qué derechos por lo menos tiene? Porque estoy sintiendo como que prácticamente hay muchas debilidades, pero como que casi no hay fortaleza. O sea, estamos ante un artista que está desvalido. Los mismos derechos ciudadanos que ahorita la gente, la falta de confianza en la política, Ajá, en todos los procesos, lo sentimos los artistas, pero el triple, porque el sistema cultural es hiper complejo, tiene cuestiones que van más allá de la simple ciudadanía o del aspecto de percepción. Entonces, si tú preguntas y tienes la percepción de la ciudadanía que no tiene confianza en los procesos de gestión pública, en los artistas es mucho más grave. Es más, ahorita existe un descontento total con el nuevo reglamento de elecciones, justamente para designar a las nuevas autoridades como directores de las casas provinciales. ¿Y por qué? Es clarísimo la falta de profesionalismo de las personas que trabajaron este reglamento. lo que le llamamos las casas de cultura, Lo que llamamos las que casas hay en de cada cultura. provincia. Exacto. Hay una casa de cultura nacional. Hay Sobre la una ignorancia. casa, sí, hay una casa de la cultura nacional que es el que rige a las demás casas provinciales. Ya. Entonces, esta asamblea hace los reglamentos, hace absolutamente todo, pero un reglamento en el que no te incluya para una participación libre, pluralista y democrática y con conciencia ambiental es un reglamento que atenta contra el principio básico de lo que es el concepto de cultura. ¿Ves lo que acaban de aprobar entonces? Es lo que acaban de aprobar. Ahora, como gestor cultural, tú ya perdiste el derecho de ir y votar. Tienes que hacer una carta, tienes que imprimir tu certificado RUA, tienes que acercarte a la Casa de la Cultura en plena pandemia, en pleno feriado, para hacer que te permitan todavía más poder elegir a las nuevas autoridades. Ah, ya, o sea que para elegir, no para el que quiere ser elegido, sino también para el que va a votar, también tiene que estar... Ha perdido su derecho para elegir Ya. a las nuevas autoridades. Tiene que hacer procesos burocráticos. Por ejemplo, en una Casa de la Cultura de Guayas, ¿de cuántos gestores culturales, artistas estamos hablando? Estamos hablando más o menos registrados de unos 2.300 gestores. Ya, o sea, y artistas. 2.300 que les tocaría hacer ese trámite. Así es, en plena pandemia, y que a veces la mayoría son de territorio y no tienen ni computadora, no tienen internet, no tienen hojas. O sea, es como decir, no participes en la elección de las nuevas autoridades. Es más, tú no eres importante, se te quita el derecho y vamos a seguir con nuestra Casa de la Cultura elitista, solo para miembros. Fernando Naranjo es el actual, ¿no? Está con funciones prorrogadas. Sí, porque ya yo que me acuerdo... Mira que Fernando Naranjo estuvo en La Verdad y la Plena cuando hacíamos el programa en la radio, cuando era candidato, ¿no? Y ahí de una otra manera lo conocimos y todo, pero de eso ya ha pasado más de 2 años, 3 años casi. Bueno, normalmente cada director tiene un periodo de funciones de 4 años. 4 años. Él todavía está en funciones. Yo también conozco a Fernando Naranjo, no soy su amiga como tal, pero lo conozco y hay algo en mí que te voy a decir, o sea, Beto, yo jamás voy a atacar a la persona como tal. Es más, él tiene conmigo, siempre tendrá las puertas abiertas para ver el diálogo, pero hay que reconocer es la función fallida en administración y en gestión cultural.
y ahora con este cambio en el tema del proceso electoral, significa que quienes quieran ser elegidos, va a parecer mucho a las elecciones de los clubes, ¿no? Yo he estado en algunas campañas justamente para Barcelona, y ahí prácticamente el que quiere ser presidente de Barcelona le toca actualizar a la gente, ponerlos al día. Eso es prácticamente lo que le va a tocar ahora a un futuro presidente de la Casa de la Cultura. Mire, o sea, ahorita hay tanto descontento en el sector cultural, precisamente es por estas administraciones fallidas. Y vemos ahorita un reglamento que suena como un ataque a los procesos, a las prácticas culturales, a los derechos culturales, a la participación libre, a esta cohesión social. Entonces todo esto es como un cúmulo que se torna negativo. Hay muchas personas que ni siquiera les interesa ya el tema de cultura. Hay muchos artistas que prefieren dedicarse a otras profesiones que no sea justamente a su papel de creadores o el de administradores culturales o a otros roles que normalmente se llevan dentro. No estás recibiendo un beneficio, no una justificación. No estás haciendo. No, es como los abogados. Los abogados buscan estar en el colegio de abogados o buscan estar en la otra organización que se me va el nombre, pero tienen una justificación, un beneficio para poder ejercer su profesión. Pero acá es como que te va a dar lo mismo si estás o no estás. Y precisamente este es un llamado a que todos nos involucremos, porque es hora de que la cultura se convierta en el sector estratégico para propiciar igualdad de oportunidades y alcanzar un verdadero desarrollo en las sociedades y en las ciudades y dentro de las comunidades. Ahí viene la importancia. Entonces, la persona que vaya a este cargo superior va a tener una serie de desafíos y por eso tiene que ser una persona que tenga las competencias como para poderlo llevar a cabo. No va a ser la persona que va a salvar el sector cultural, eso no existen salvadores. Es lo que las personas, muchas veces las sociedades confunden y dicen líderes, estamos en pleno siglo XXI, que lo que se necesita es capacidad de liderazgo, no líderes como para que en un momento dado se vuelvan en personas autocráticas, cuya determinación intervenga. Y en el sector cultural no pueden haber intervencionismos, no puede suceder eso jamás. Entonces aquí es la persona clave con unas competencias multidisciplinares que pueda crear una asociación o una dinámica entre todos los sectores de investigación, de vinculación, de redes internacionales, de visibilización para los artistas, de apoyo a la propiedad intelectual, que eso es algo que ha totalmente desaparecido y es uno de los factores que los artistas más sufren cuando se apropian de tus ideas, se apropian de tus proyectos y se apropian de lo que tú has gestado. Eso es terrible. Entonces yo pienso que son muchos retos, muchas aristas que hay que cubrir y solo lo va a cubrir una persona profesional. Ojo, esto no quiere decir que una profesional solo tenga que tener títulos. Sabemos que hay muchas personas con títulos que no son profesionales. Yo cuando hablo de profesional es una persona de trayectoria, con una hoja clara de vida y con procesos claves demostrados que haya tenido éxito. La idea era haber hablado de la verdad y la plena en la cultura en el Ecuador. Creo que hemos hablado más de la plena que de la verdad. Muchas gracias, Marta. La verdad, este es nuestro primer programa en la segunda temporada y creo que hemos agotado esta realidad que significa la cultura en el Ecuador. Gracias, Beto. Para mí es un placer, ¿no? Podríamos quedarnos días de días hablando. Si yo pudiera presentarte todos estos índices de investigación que se han desarrollado desde el 2011 que he llevado como investigadora, es algo alarmante. ¿Tú los expones a través de alguna página web? Normalmente, sí, normalmente los publico, están en publicaciones científicas. Hay otros que como son asesorías o consultorías, yo no las puedo exponer porque son consultorías pagadas que las tiene, por ejemplo, organismos internacionales. Entonces, ya le tocará a ellos exponerlos en su debido momento.
pero pienso que sin una base científica tú no vas a poder tomar estrategias. Y justamente una de las problemáticas es esta falta de poder comprender los comportamientos e identidades de las comunidades. Dentro de las comunidades existen miles y miles de problemas en cuanto, incluso hay cuestiones gravísimas como es el femicidio, como es la inseguridad, como son procesos que nadie los ha podido trabajar con modelos de gestión cultural que lleguen a esas comunidades. Entonces, puedo seguir hablando, pero no lo terminaría nunca. Quiero agradecerte porque este es un programa que no solo enfrenta la verdad y expone la plena, sino que es un programa como para que las personas puedan tomar conciencia y decir, vamos ahora sí, en lucha de nuestros derechos civiles, en este caso en el sector cultural, de nuestros derechos culturales, que no solo atañen a los artistas, sino que atañen a toda la sociedad. Pensar individualmente y no articuladamente es lo que tanto daño nos ha hecho como sociedades. En nuestras redes, un poco para contribuir también, vamos a exponer este diagnóstico cultural que ha hecho Marta Rizo. Va a estar en nuestras redes también disponibles para que lo revisen, aparte de nuestro programa. Gracias por haber estado aquí en La Verdad y la Plena. Gracias, Beto, y los invito a todos a creer y confiar y apostarle a la cultura como un eje de desarrollo para sociedades inclusivas, diversas, sostenibles y que alcancen la calidad de vida que tanto esperamos. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo programa de La Verdad y la Plena.